La segunda reforma que plantea el presidente López Obrador es en términos electorales. No es para nadie una revelación que en México tenemos una democracia frágil, una democracia joven, naciente, que la gente tiene unas tremendas ganas de participar, y eso lo acabamos de ver en el ejercicio reciente, donde se dio un nivel de participación que francamente ni siquiera yo, que estoy cercano a estos temas, que leo todos los días al respecto, esperaba. La gente respondió de forma magistral, pero las instituciones, y esto es algo de lo que dijimos en el segmento que hicimos sobre perdedores de la elección intermedia, el INE fracasó. El INE no está estructurado para representar o reflejar, mejor dicho, de forma inequívoca, transparente, justa, la voluntad de la gente. Está para proteger los intereses políticos partidarios que la crearon. Vamos a ver lo que propone el presidente respecto a esta situación y lo comentamos, ¿vale? 2, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se los dije a los empresarios, ¿qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen, de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud. No es un demócrata, como ha sucedido en México, el que dice, no podemos permitir que llegue a la presidencia un populista. Luego entonces, hagamos todo para evitarlo, hasta robarnos la elección. Hagamos un fraude patriótico. No, sea quien sea, si el pueblo lo decide, debe tener la oportunidad de gobernar. ¿O qué? ¿Queremos nada más una democracia para las élites? ¿Queremos nada más a Kratos sin demos, a poder sin pueblo? Reforma en lo electoral. Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen 20,000 millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal. No está el país para eso. Son las elecciones más caras del mundo. A bajar de esos costos. Necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Esos son los tres ejes, y esto es lo que se sabe de la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador. Estamos hablando, por supuesto, de las reformas constitucionales que buscará en su segundo trienio, ya con una mayoría disminuida, pero no imposible de alcanzar, las reformas constitucionales, porque incluso las que ya pasaron necesitaron de participación del PRI en algunos casos o del Movimiento Ciudadano. Es decir, esto no es nada nuevo, pero la proporción de apoyo que necesita ahora es bastante mayor que antes. Antes, si no me recuerdo, eran como 8 diputados y senadores los que requería. Hoy requiere como 30 y tantos, una cosa así. Los tres ejes que menciona el presidente. Para empezar, vamos de atrás para adelante, con lo último que menciona. Eliminar los plurinominales y, pues básicamente, recortar el número de diputados y senadores.
Esto es algo que quizá mucha gente no sepa, pero la configuración que tenemos actualmente de 500 diputados en total, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional o plurinominales, y de 128 senadores, no es la configuración original de la Constitución de 1917. Teníamos la mitad. ¿Qué pasó entonces? Que llegó un presidente como José López Portillo, que es sin duda uno de los personajes que debe estar en cualquier discusión de corrupción y nepotismo histórico en nuestro país. Está en el Olimpo de corrupción y de nepotismo, diría yo, a nivel quizá o un escaloncito abajo de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari, de la Madrid, por ejemplo. López Portillo, o sea, ahí está, güey, o sea, juega en ligas mayores de corrupción y nepotismo. Él incluso estaba orgulloso de su nepotismo. En algún momento de su presidencia dijo, pues vamos a administrar la riqueza de los nuevos pozos petroleros descubiertos y por lo tanto tenemos que duplicar el tamaño del Congreso de la Unión. Más que administrar recursos, era claramente para meter a sus cuates, a su familia, a su perro, al tucán, al perico, a todo mundo metió ahí a la Cámara de Diputados y Senadores, y pues la clase política feliz, porque algunos tenían mayor proporción y daba oportunidad también para más corrupción y más nepotismo. Después de eso, no se ha discutido a nivel nacional, por lo menos no de forma seria, el recortar el número de diputados y senadores. Nada más para tener en contexto, tenemos más diputados y senadores que los Estados Unidos. Allá tienen 320 y pico de representantes, que serían equivalente a diputados, y tienen 100 senadores. Nosotros tenemos 128 y 500 diputados. ¿Cuál es la justificación de tener más diputados y senadores, de tener un Congreso de la Unión más grande que los Estados Unidos, cuando ellos tienen más población, economía, territorio, lo que tú quieras, cabrón? No hay como tal, pero no se ha tocado de forma real. Peña Nieto en algún momento lo mencionó, Felipe Calderón también mencionó quitarla a los plurinominales, pero esto realmente no atiende materialmente las necesidades de democracia que tenemos, las necesidades reales. Y es más, yo argumentaría que solamente quitar a los plurinominales sería ir en detrimento de lo que necesitamos. La figura de plurinominal no es necesariamente buena o mala. Tiene un propósito específico que es representar a quienes menos tienen representación. Si solo dejas diputados de mayoría o senadores de mayoría, como era antes, lo que pasa es que los partidos más grandes, hoy en día sería Morena, tendrían entonces una sobrerepresentación como lo tenían entonces. Si votan 35% de la población por un partido político, terminaban teniendo hasta 40, 45 o hasta 50% de diputados y senadores. Esto es un contrasentido a la democracia. Los plurinominales, por lo menos la figura en cómo fue concebida, después cómo ha sido ejecutada, ha sido terrible, fue concebida para darle representación a partidos que históricamente son de causa social o que no encontraban un espacio en las principales plataformas políticas del país. Estamos hablando del Partido Socialista Unido Mexicano, estamos hablando de los inicios de las izquierdas en México, antes del PRD, estamos hablando de personajes ilustres, históricos, que lograron llegar a un puesto de toma de decisiones gracias a los plurinominales, a la figura de plurinominales. Después, ya sabemos en qué terminó, y hoy en día son más bien utilizados como herramienta para llevar al poder a personas francamente impresentables, como la familia Calderón, que no ha ganado una elección en su vida, más que apenas la de Margarita Zavala, han llegado por la puerta de atrás. Como eso tenemos centenares de ejemplos. Bueno, entonces quitar plurinominales no es realmente bueno o malo. Yo recortaría la mitad el Congreso de la Unión, francamente, pero dejaría la figura. Bueno, esto es menor. Sobre el INE, reducir el costo me parece totalmente razonable, porque no es posible que tengamos una burocracia, una estructura burocrática que todos los años se les dan miles de millones de pesos cuando no todos los años hay elección, y menos de este tipo de tamaño, de este tipo de magnitud que sí tuvimos este año, y además de los recursos multimillonarios que se le dan una carga adicional para que puedan con el paquete según electoral, ¿no? Y aún así se quejan de que no tenían dinero suficiente, por ejemplo, y lo siguen diciendo, para organizar la consulta ciudadana de
pues no sé si decirle de juzgar expresidentes, pero sí de ejecutar las acciones pertinentes para esclarecer lo hecho por los actores políticos relevantes del tiempo pasado. O sea, una cosa general, así es. Y lo último, que me parece también es importante pero poco sustantivo, es llevar al INE a personas profesionales de una probidad comprobada que organicen las elecciones. No es posible que el árbitro electoral sea materialmente un actor dentro del campo de juego. Vimos en esta elección como particularmente Lorenzo Córdoba, pero también Ciro Murayama y su corriente ideológica y burocrática que no nada más empieza y termina con ellos, sino permea a toda la estructura del Instituto Nacional Electoral y a varios de los institutos electorales de los estados que son propuestos y coordinados por los mismos consejeros electorales. Esta burocracia perniciosa de una entidad que su principal labor es solamente organizar elecciones y contar votos, es demasiado cara, cabrón. ¿Cómo se llama el Instituto Electoral de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Rusia, de China? ¿Cuál es su presidente? Si hemos escuchado alguna vez de ellos, tiene que ser o sea, algo muy geek, o sea, tienes que meterte para ver a esas personas. Hay países donde ni siquiera hay una organización gubernamental que lo hace, donde contratan una empresa extranjera, una empresa privada, para que lo haga. Yo no me iría a ese extremo, me parece que sí debe ser una función del Estado, pero no una burocracia tan costosa como lo es. Esto para mí se me hace un reflejo concreto, un reflejo fiel de lo que significa el gobierno del presidente López Obrador. Son pasos en la dirección correcta, pero que falta atender cuestiones que hay que cambiar de forma radical. Y con radical me refiero a la raíz de la palabra, que es básicamente cambiar, profundamente cambiar, para la redundancia, de raíz. Eso es cambiar. ¿Qué sí necesitamos y qué no está en la discusión del presidente López Obrador? Transparencia y rendición de cuentas. No es posible que en el siglo XXI, con herramientas digitales, con tecnología como blockchain, por ejemplo, no podamos transparentar en tiempo real todos y cada uno de los centavos que se le dan a las campañas políticas y en qué lo gastan. Los gastos de campaña que vemos todas las elecciones, la recepción de dinero oscuro, y de estos son culpables todos los partidos políticos, incluyendo al del presidente, vemos un dispendio en las campañas políticas. Vemos, por ejemplo, ¿no?, el caso más emblemático en este circuito electoral, el caso de Samuel García, donde él mismo admite haber gastado más de 20 millones de pesos solamente en Facebook. Ese gasto electoral ya rebasa 4 veces lo permitido por el INE. ¿Y quién pompó? O sea, ¿de dónde vino ese dinero? Y si gastaste 20 solamente en una red social, ¿y lo demás? ¿Y las campañas políticas en Twitter y en Instagram? ¿Y la aportación en especie de la esposa, ¿no?, de Mariana Rodríguez, con una familia que también está siendo investigada por temas de corrupción, por lavado de dinero? ¿No está? El dinero oscuro corre a raudales en las campañas políticas. Del crimen organizado, de asociaciones de poder, del clero, de transferencias gubernamentales de los estados. No puede ser que no podamos auditar de forma ciudadana ese tipo de cuestiones. Mientras no tengamos ese nivel de transparencia, no podemos hablar de una democracia compleja, de una democracia madura en México. Y esos temas no se están tratando. Puedes poner a la persona más proba en la historia de la humanidad al frente del INE, pero si la estructura misma es corrupta y corruptora a nivel estatal, por ejemplo, ¿no?, recientemente vimos también lo que ha pasado constantemente en el Estado de México, donde el mapacheo electoral es flagrante. Y el mapacheo electoral, para quienes no sepan, es una práctica histórica en el país, donde al momento de abrir las casillas, bueno, antes aún, al momento de seleccionar a los funcionarios de casillas, eligen a personas que de antemano saben que no van a ir, que no se van a presentar el día de las elecciones. Porque no pueden, porque están impedidos, porque son muy grandes, porque son incluso personas analfabetas. Aunque esto es contrario a la ley, las designan como funcionarios de casillas.
porque saben que no van a ir. Incluso han falsificado firmas y acreditado personas que nunca dieron su consentimiento para ser funcionarios de casillas. Esto pasa constantemente y lo acabamos de ver en el Estado de México. Es lo que reveló el periodista, el gran académico ideólogo Bernardo Barranco, y por lo cual está siendo perseguido por los poderes fácticos y por procesos judiciales de Alfredo del Mazo. Esos son los problemas de fondo. Esa es la sangría de la democracia. Eso es, mientras no corrijamos ese tipo de cuestiones, no podemos hablar de democracia. Y de nuevo, lo que está proponiendo el presidente López Obrador son pasos en la dirección correcta, son pasos sensatos, sensibles, que ya se han prometido antes, pero que si no arreglan la estructura de fondo, los recursos sobre todo, de dónde vienen y a dónde van, y la selección de funcionarios de casillas y entrenamiento que sea transparente y que se pueda denunciar en tiempo real exactamente quiénes son y por qué nos abrieron. En el Estado de México, 3 de cada 10 casillas no se abrieron con el personal que originalmente fue designado. Esto debería ser un escándalo mayúsculo a nivel nacional, y estamos hablando a nivel de plurinominales. Falta mucho más. Veremos en su momento la reforma que se proponga y la analizaremos de forma concreta, pero si no tiene todos estos puntos, me parece que se va a quedar corta. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse. Vean el segmento que hicimos sobre la reforma energética que plantea AMLO y también lo que hicimos, en este punto de la historia, vamos a hacer sobre la última de las reformas que el presidente López Obrador propone. Muchas gracias y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.